Me quedo aquí en el plató con mi primera invitada. Sabéis que los miércoles solemos dedicarle un espacio a los mayores de la casa, a nuestros mayores, y solemos hablar y darle consejos sobre salud, pero en definitiva son consejos que le damos a los mayores, pero que nos vienen bien a todos. Les quiero saludar, os quiero presentar, mejor dicho, a la persona que me acompaña. Eliones Martínez, del Colegio Oficial de Enfermería. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenida, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómoda? Gracias. Sí. Perfecto. Muy cómoda. Perfecto. Muchas gracias. Me alegro. Bueno, hoy vamos a hablar de patologías asociadas a la nutrición. Sí. Muy importante, sobre todo en edades mayores. Sí, efectivamente, pero bueno, quiero empezar diciendo que verdaderamente el envejecimiento es un proceso dinámico, que no somos mayores porque tengamos cierta edad, sino es un acúmulo de una serie de cambios que se producen a lo largo de nuestra vida. Y en esos cambios intervienen unos factores, que son unos factores que no podemos controlar, que es nuestra propia genética, el ADN nuestro, sí. Y otros factores que sí son controlables, como es el sometimiento a un tratamiento médico, los avances en la tecnología, e incluso también el tema de la alimentación, importantísimo. Así influyan estos factores controlables en nuestra vida, seremos capaces de no tener ese tipo de enfermedades, controlarlas o padecer esas enfermedades antes o después. Y estamos hablando de, bueno, esas enfermedades pueden ser prevenibles, que decimos que en cierta manera se pueden prevenir, y la alimentación es un factor de riesgo importantísimo. Estamos hablando de lo que es la diabetes, sí, la hipertensión y el colesterol alto, la hipercolesterolemia. Sabéis, por lo que os decía antes, que esto nos viene bien a todos, no solamente a los mayores, sino a todos, porque todos, el que más o el que menos, pues está pensando en la tensión, sí, el colesterol y demás, ¿no? Que hay que tener siempre en cuenta, tenga la edad que tenga. Si te parece, vamos a empezar hablando de patologías crónicas asociadas. Sí. Y podemos empezar por la diabetes. Sí, la diabetes es una enfermedad que trata cómo transforma nuestro cuerpo los alimentos en energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran parte de los alimentos que tomamos son azúcares. Estos azúcares pasan al tracto digestivo, a la sangre, pasan, y entonces el páncreas segrega la insulina, que es una hormona, y esta actúa como de llave para permitir que estos azúcares pasan a las células de nuestro organismo y podamos utilizarlas como energía. Si no tenemos la suficiente insulina, que es lo que le pasa a una persona con problemas pancreáticos y es diabética, no tenemos la suficiente insulina, esta azúcar se quedará en nuestra sangre y provocará enfermedades importantes, como pueden ser problemas cardiovasculares, claro, problemas visuales, incluso problemas renales importantes. Y hay que tener especial cuidado con determinados alimentos, o mejor dicho, con determinados nutrientes. ¿No? Sí, efectivamente, con los hidratos de carbono principalmente, que son los azúcares, y con la grasa. En los hidratos de carbono, pues tenemos los hidratos de carbono simples, que estamos hablando de los helados, el azúcar, la miel, todo eso que nos encanta. Todo lo que gusta siempre, pues, ¿no? Totalmente, pues todo eso un diabético tiene que eliminarlo de su dieta. Y luego hablamos de los hidratos de carbono complejos, que hablamos de lo que es el arroz, las patatas, las hortalizas, las féculas, la harina. Todo esto en cantidades reducidas y distribuido a lo largo de las diferentes tomas de comida al día. Dentro de los hidratos de carbono tenemos también la fruta. ¿La fruta también? La fruta es un azúcar. Y un diabético no debe sobrepasar entre las 2 o 4 piezas de fruta, porque cada fruta tiene una cantidad de azúcar, claro, completamente diferente. Y bueno, y también la fibra. La fibra es un hidrato de carbono, pero que no se absorbe en el cuerpo, tiene muchísimos beneficios para la salud, o sea, controla la cantidad de glucemia en sangre, reduce el colesterol, permite la digestión, que la hagamos muchísimo mejor, y mejora el tracto intestinal. Cuidado con los zumos. Sí, porque no es lo mismo tomarnos una pieza de fruta que tomarnos un zumo. ¿Por qué? Por 3 cosas. Voy a hablar de lo que es el azúcar, de lo que es la fibra,
que ya he adelantado algo, y de lo que es la masticación. El azúcar, porque un zumo no lleva solamente una pieza de fruta, normalmente suele llevar alguna más. Entonces ya quizá en el diabético... Estamos multiplicando. Efectivamente. Y además la fruta que se utiliza para los zumos es fruta madura, con lo cual el azúcar está muchísimo más concentrada. Es un problema porque estamos incrementando el aporte de azúcar en un momento dado y los picos glucémicos se incrementan. Yo pensaba que daba igual tomarte una pieza de fruta que un zumo de esa fruta. Pues no es lo mismo. Más que nada porque multiplicamos el número de piezas de fruta. Pues lo apuntamos, que no se le olvida a nadie apuntar este dato, muy interesante. Luego el tema de la fibra. La fibra está normalmente en la pulpa de la fruta. ¿Qué pasa? Al exprimir o al exprimir la fruta, todo eso se queda en el vaso, con lo cual estamos perdiendo la fibra. ¿Qué pasa con esa fibra? Esa fibra lo que hace normalmente es que ralentiza el paso de esos azúcares y permite que la insulina trabaje bien, con lo cual al reducirla, al eliminarla, el pico glucémico se incrementa. Y luego el tema de la masticación. En el momento que nosotros comemos algo y masticamos, hay un mensaje al cerebro que indica que debe de terminar en un momento dado la comida. Si nosotros nos tomamos la comida triturada o líquida, este mensaje llega más tarde al cerebro, con lo cual la saciedad llega más tarde, con lo cual podemos incrementar el consumo del alimento. ¿Cómo somos por dentro? Sí, somos increíbles. Es increíble cómo mandamos mensajes al cerebro. Qué barbaridad. Hay diferentes tipos de diabetes, ¿no? Sí, está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Normalmente el 95% de los diabéticos son tipo 2, que normalmente se da en edades avanzadas, por eso se llama 2, y porque el sedentarismo y lo que es ¿no? Sí, influye, y la obesidad también. ¿Y mantener los horarios en las comidas es bueno, por ejemplo? Es importante, incluso necesario hacerlo así, sí, porque ya se había demostrado que lo que es el reloj biológico interno que tenemos y el control metabólico están muy relacionados. Hace ya tiempo que cuando una persona tenía una dieta específica o tienes problemas de insomnio, normalmente te dicen que mantengas un horario fijo de dieta, incluso el insomnio, que no cenes muy tarde, para evitar que se te altere el proceso digestivo. Y se ha demostrado que alteraciones en los tiempos de las comidas influye en la secreción de insulina. O sea, puede haber desfases en esta secreción y se producen esos picos base de o sea insulina. Que si estamos acostumbrados, por ejemplo, a comer de 2 a 3, vamos a mantener ese horario siempre. Deberíamos de mantenerlo siempre. Bueno, se pueden hacer algunas excepciones, pero que no sea habitual, porque posiblemente en esos horarios es cuando nuestro páncreas segregue insulina. Entonces puede haber problemas de que tengamos picos o valles de glucémico. Vamos a hablar de otro tema, la hipercolesterolemia. Vaya nombrecito. Sí, el colesterol es una grasa que tenemos dentro de nuestro organismo. Entonces lo necesitamos para sintetizar una serie de hormonas, entre ellas la de la hipertensión arterial. Nos regula la tensión arterial, el colesterol. Lo que pasa que el exceso de colesterol en sangre se acumula en los vasos sanguíneos y puede provocar rotura de los mismos y problemas vasculares, ictus cerebrales e incluso cálculos biliares. Se puede complicar todo mucho. Sí. ¿Qué papel juegan los productos light en el colesterol? Los productos light, pues normalmente se llama light a la reducción en un 30% del producto origen. O sea, si es una grasa, el producto origen, la reducción de ese 30%. Lo llamamos light. Pero ¿qué es lo que hacen dentro de la industria? Para no reducir lo que es sobre todo el sabor de ese alimento, se incrementa otro. Y normalmente el que se incrementa pues pueden ser azúcares, aditivos, grasa, aceite, harina,
féculas, con lo cual pues no estamos obteniendo ningún beneficio, no estamos reduciendo prácticamente nada y posiblemente... Estamos complicando más aún. Efectivamente, porque nos pensamos que ese alimento en un momento dado energéticamente puede ser bueno porque estamos perdiendo esa cantidad de grasa o esa cantidad de azúcar, que también la hay, es un producto bajo en azúcar, y al contrario, estamos consumiendo un producto que no nos está beneficiando. ¿Y las grasas trans, que últimamente se habla mucho de ellas? Sí, las grasas trans normalmente están en los temas, en los hidratos de carbono, en las bollerías principalmente, bueno, y en los ultracongelados y los precocinados, sobre todo llevan bastante grasas trans. La grasa trans es un aceite que es vegetal, que es líquido en estado ambiente, sin embargo se vuelve sólido porque se le añade hidrógeno. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacen en la industria? Le añaden este producto para hacerlo con mejor sabor, la textura mejora también del producto, incluso la degradación del producto es más lenta, con lo cual el tiempo de consumo se amplía. Pero esa grasa perjudica, ¿no? Efectivamente perjudica porque aumenta el colesterol malo y disminuye el colesterol bueno. Claro. Esa es la consecuencia de ese producto. ¿Estáis tomando nota? O sea, después vamos a hacer un examen. Os va a llegar a vuestra casa un papel firmado por la Concejalía de Igualdad y Participación Ciudadana y Familia para que rellenéis las preguntas, las resolváis. ¿Cómo afectan las grasas trans a nuestra salud? Afectan negativamente, pues porque pueden producir aumento del colesterol, el colesterol malo, el colesterol bueno va reduciéndose, con lo cual no está perjudicando. Y bueno, pues los problemas, pues sobre todo problemas vasculares y problemas de hemorragias cerebrales, ictus, o sea, aumenta el colesterol malo, con lo cual las consecuencias pueden ser malas. Hipertensión arterial. Sí, la hipertensión se produce cuando el volumen de sangre aumenta y el vaso se estrecha. Ajá. Con lo cual la cantidad de sangre que está circulando por el vaso sanguíneo es mayor. ¿Y por qué aumenta ese caudal? Pues aumenta sobre todo pues por dos cosas, sobre todo es por el tema de la retención de líquidos, y también por el tema de la grasa. Una persona que tiene la tensión alta, padece hipertensión, debe reducir el sodio de la alimentación y debe reducir las grasas saturadas. ¿Cómo reducir el sodio? Pues eliminar la sal común de nuestra dieta. Luego, bueno, debe utilizar a lo mejor la hierba aromática o los cítricos. Y bueno, el agua, no tomar agua con gas, porque o agua de mineralización fuerte, y el tema de los precocinados y los ultraprocesados. Intentar evitarlos, ¿no? Evitarlos o eliminarlos, porque los conservantes suelen ser el sodio, principalmente. Ajá. Y la grasa saturada, dentro de la grasa saturada estamos hablando de una grasa que es de tipo animal, que se encuentra en estado sólido, a temperatura ambiente. ¿Dónde la encontramos? Pues la encontramos en las carnes rojas, principalmente en los quesos, en las mantequillas, en las margarinas. De origen vegetal tenemos el aceite de palma y el aceite de coco, también tiene bastante grasa saturada. Y todo esto debemos de eliminarlo de nuestra dieta. Hemos hablado de alimentos procesados. ¿Es lo mismo alimento procesado que alimento ultraprocesado? Bueno, el ultraprocesado está dentro de los alimentos procesados. Los alimentos suelen ser o crudos o procesados, pero los alimentos procesados no tienen por qué ser malos, porque en el método del procesamiento, por decirlo de alguna manera, de un alimento, bueno, pues está el embalaje. O sea, proteger el alimento en el tema de la manipulación, el tema de aumentar la temperatura para evitar estos órganos y bacterias, hongos y bacterias. Y luego otra cuestión que se hace es adicionar a la grasa
unos aditivos para evitar que se descompongan y se vuelvan este producto nocivo. Sí. O sea, el procesar un alimento no es malo hasta cierto punto, que son, por ejemplo, pues esas ensaladas que encontramos que están envasadas al vacío, o los congelados, los productos congelados, sin más. El ultraprocesado son estos alimentos que ya los tenemos para consumirlos directamente, para que los metemos en el microondas y que ya tenemos la comida hecha. Pero este tipo de alimentos pues tiene un inconveniente en que tiene muchísimos aditivos y sobre todo el aditivo es la grasa o la sal. Lleva mucho incremento de azúcares para darle bastante sabor y lleva muchísimas sustancias que lo único que hacen es perjudica bastante a la salud. O sea que debemos de intentar tomar cada vez productos más naturales y menos procesados. ¿Y es lo mismo un alimento ultraprocesado que un alimento precocinado? Sí, llega a ser, sí. Dentro de los ultraprocesados están los precocinados. Lo que pasa es que los ultraprocesados, pues ya nos estamos refiriendo más a estos alimentos que ya vienen directamente a consumir. O sea, estas pizzas o esas comidas envasadas al vacío que directamente lo meten en el microondas. Los precocinados, pues pueden venir también congelados, que luego tienes que freírlos, pero el resultado suele ser el mismo a nivel nutricional, o sea, una mala nutrición y bueno, a nivel orgánico el perjuicio es el mismo. No ¿Te parece que a nivel de recordatorio recordemos, valga la redundancia, a nuestros espectadores algunos consejos? Lo hemos comentado, ¿no? Que para prevenir patologías como la diabetes, el colesterol o la hipertensión, por ejemplo, pues hay que suprimir los hidratos de carbono simples. Sí. Eso nos ha quedado claro. Sí. Que debemos de reducir las cantidades de también el hidratos de carbono complejos. Sí, debemos de reducirlo e incluso distribuirlo en las distintas tomas de alimentos al día. Tomas de alimentos entre 3 y 5, aconsejable unas 5 tomas al día. El tema de la fibra, importantísimo para todos, pero más cuando hay ciertas patologías que la fibra va a ayudar al tema de digestivo. Asociémonos entonces a los productos integrales, ¿no? Efectivamente. Y luego el tema de intentar mantener un peso equilibrado, el ejercicio moderado, el tema del sodio, siempre y cuando podamos reducirlo es conveniente, la grasa saturada. Y bueno, pues la grasa en general, los embutidos, debemos de reducirlo lo más posible. Me estás dando la tarde hoy. Bueno, el lomo y el jamón, si le quitas la parte blanquita, puedes tomarlo. ¿De verdad? Es conveniente. Pero bueno, de vez en cuando se pueden hacer pequeñas excepciones. Pero muy de manera excepcional. Sí, que pueden venir muy bien. También para la salud, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, porque la salud psíquica muchísimas veces... Es peor la ansiedad que puede producir el no poder tomar un trocito de jamón y tal que el tomarlo, ¿no? Que el efecto que te puede hacer orgánicamente. Te puede que abusar en cantidades pequeñicas. De vez en cuando. Esta noche que es San Juan, un poquito. Claro. Eliore, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Cuando te aburras, vente. Pues ya está. ¿Vale?